días. Se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Martínez Olmedo. Buenos días, presente. Licenciada Angélica Larracilla Villaseñor. Buenos días, presente. Juan Manuel Cano, presente. Muy buenos días. En el municipio de La Huerta, Jalisco, siendo las 11:30 horas del 3 del mes de diciembre del 2019, en la sala de este honorable ayuntamiento nos reunimos los integrantes del Comité de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, como lo establece el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 66 del Reglamento de Transparencia Municipal, artículo 10 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, en base a convocatoria del secretario técnico, como con el objeto de celebrar la 56ª sesión ordinaria bajo el siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, se pone a consideración del comité la aprobación e implementación de las políticas de protección y tratamiento de datos personales, PPTD, que serán de reserva obligatoria por parte de las áreas generadoras del Honorable Ayuntamiento de La Huerta. Punto número 4, asuntos generales. Punto número 5, clausura de la sesión. Bien, pues en carácter del presidente del Comité de Transparencia, por acuerdo delegatorio, damos la bienvenida a los integrantes del Comité de Transparencia y pues hacemos el orden del día, que ya lo hicimos, contando con la presencia de los 3 integrantes, con lo que se le da el seguimiento al primer punto, que fue lista de asistencia y verificación del quórum legal. La licenciada Angélica Larracilla Villaseñor, secretaria del comité, está aquí con nosotros y por lo tanto se declara instalada la presente sesión y válidos los acuerdos que en ella se formalizan. Habiendo quórum legal, yo, Juan Manuel Cano Barbosa, declaro abierta esta sesión del Comité de Transparencia para darle el pase al segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, por lo que someto a votación. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. De acuerdo. Bien, aprobado por 3 votos, muchas gracias. En el tercer punto del orden del día, pongo a consideración del comité la aprobación e implementación de las políticas de protección y tratamiento de datos personales, PPTD, que serán de observancia obligatoria por parte de las áreas generadoras del Honorable Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, por lo que pido, si están de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por 3 votos. Ahora sí cedo el uso de la voz a la licenciada Angélica Larracilla Villaseñor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En cuanto a las políticas de protección y tratamiento de datos personales, fueron circuladas previamente por los canales oficiales de comunicación y se solicitó a este comité que analizara y resuelva la presente propuesta tomando en cuenta los siguientes antecedentes. La protección de datos personales y la esfera de la privacidad que adquirieron relevancia en México se fortalecieron en Europa y Norteamérica. Las nuevas tecnologías permiten el flujo acelerado y diversificado de los datos, por lo que aumenta el riesgo para los individuos quienes también de esta materia se encuentran desprotegidos. De igual forma, el avance tecnológico facilita al individuo que pueda acceder a la información de manera más rápida, sencilla y económica. Así que mientras el derecho de acceso a la información se ha potencializado, los riesgos que amenazan los datos personales se han incrementado de manera proporcional, lo que da como resultado una inevitable tensión aparente entre ambos derechos, que para muchos se trata únicamente de establecer y equilibrar el flujo de datos y la seguridad protectora. Aquella tensión, si sumamos los inminentes perjuicios de las personas que pueden sufrir por una violación de sus datos personales, sin mencionar los riesgos para la seguridad nacional ante la probabilidad de una violación generalizada de una base de datos pública o privada de más de 70 millones de cédulas, como es el IFE, la SEGOP o Telcel, hace necesaria la rendición de conceptos y legislaciones a fin de adecuarlas a los rápidos cambios impuestos por la tecnología. Los datos personales no existen de forma aislada, sino deben entenderse como parte del amplio conjunto que constituye el acceso a la información, no solo en el aspecto jurídico, sino también en lo teórico. Los elementos vinculados a la transparencia y al acceso a la información pública tienden a encadenarse, es decir, la mayoría de los conceptos precedentes y de los
y de los surgios a partir del derecho a la información se complementan unos con otros. Por ejemplo, es trilogía normativa que en términos generales y de según nuestra experiencia intriga en el concepto de transparencia, acceso a la información, ley de archivos y protección a los datos personales. Entonces se tiene el acceso a la información, que es una idea multidimensional, por lo que involucra conceptos e ideas que terzan y delimitan los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. De esta relación se derivan varios conceptos igualmente opuestos, por lo tanto, las fronteras entre esos elementos muchas veces no son claros. Quien define la intimidad de la privacidad, hasta dónde determina el derecho de acceso a la información. La teoría de la legislación sobre la transparencia operan a un elevado grado de abstención, incluso un nivel de procedimental, por lo tanto, alcanzar las metas sugeridas con la incorporación de la transparencia en los gobiernos requiere de establecimiento de un contexto específico en donde se defina por unanimidad el concepto de la materia en esos términos de políticas públicas objetivas y se valora la función de costos y beneficios en transparentar la información gubernamental. Del mismo modo ocurre con la protección de datos personales. Al ser un concepto encadenado del acceso a la información, se define mediante oposición de abstractas, entre las cuales es más evidente para el derecho al acceso a la información el principio fundamental lo constituye la publicidad. En cambio, para la protección de los datos personales lo será conscientemente a la hora de recabar los datos, tratarlos, comunicarlos a terceros, etc., y la pretensión de proteger ciertos aspectos del individuo fuera de la esfera pública. Puesto en el tema y a discusión de los presentes, se llega a la conclusión que es inevitable el flujo constante de los datos en cantidades inconmensurables, ello en beneficioso y la reducción de costos, mayor automatización y diversificación de los servicios. No obstante, también ha complejizado el desafío de proteger la privacidad. La evolución tecnológica se ha generado en un ambiente de vulnerabilidad al individuo, no solo en cuanto a la protección de sus datos personales, sino en relación con todo el espacio constitutivo de la privacidad. En México, la propia vida del individuo está en riesgo por ese tan incierto, es un entorno percibido como altamente delincuencial, debido a que la protección de los datos personales en la era de la hiperinformación y de la comunicación trasciende los límites geográficos. Todas las autoridades vinculadas con la garantía de este derecho deben compartir una visión similar en cuanto al establecimiento de normas, estándares y metodologías que sean adoptadas a nivel internacional, que permita una unificación de criterios y consecuencias fundamentales para mayor y mejor regulación de los datos personales. Por lo mismo, los integrantes de este comité, por unanimidad, y los encargados de las áreas generadoras, ponemos en práctica la protección de datos y tratamiento de datos personales que fueron propuestas a consideración de este órgano colegiado. Por tal razón que su debida aplicación resultará en más personas conozcan y ejerzan los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. En la huerta, la potencialización y socialización de este derecho es minúscula. La tensión que existe entre el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales es un tema que solo con el avance y el conocimiento y la práctica de ambos derechos por parte de la ciudadanía y de la emisión de la resolución de consecuentemente del cumplimiento por parte de las autoridades competentes podrá avanzar y consolidarse en una serie de criterios claros que auxilien a la resolución de asuntos donde uno de los dos derechos presiona, se entrelaza, limita o tensa al otro. Derivado de lo anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionales al respecto y con el objetivo de cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, nos sometemos a votación económica y aprobamos por unanimidad de votos que los integrantes de este comité, por lo que se emiten los siguientes puntos de acuerdo, por lo que cedo el uso de la voz a Juan Manuel Cano Barbosa, presidente de este comité, para que nos señale los puntos y acuerdos. Agüita. Sí, ay, señor. Muy bien, acuerdos. Primero, el Comité de Transparencia crea las políticas de protección y tratamiento de datos personales, PPTD,
los cuales son de observancia obligatoria por parte de las áreas generadoras a partir de los plazos señalados en los artículos transitorios. Segundo, el Comité de Transparencia solicita a la Secretaría General del Ayuntamiento apoye a este órgano colegiado en la publicación por estrados físicos del presente ordenamiento aprobado en esta sesión y lo distribuya ante las delegaciones y agencias municipales para su debido cumplimiento. Pues bien, amigos, es así como se aprueban estos puntos primero y segundo en cuanto a los acuerdos del Comité de Transparencia, que en virtud de no haber más asuntos a tratar se da por terminada la sesión, siendo las 11:45 horas del día de su fecha, y firman al calce los que intervinieron en ella. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la presente sesión. Muchas gracias. Gracias.